Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 50 increíblemente geniales datos curiosos. En la isla de Boracay, en Filipinas, solo están permitidos los automóviles de color blanco. Si son de otro color, no pueden circular, pero esta regla aplica para los vehículos de motor de 4 llantas, por lo que hay vehículos como motocicletas que sí pueden ser de otros colores. La productora 20th Century Fox intentó cancelar la película Deadpool cuando estaba en producción, con un recorte de presupuesto de $7 millones, debido a que pensaron que iba a ser un fracaso. Aún así, los escritores se las arreglaron para quitar personajes y escenas extra para que alcanzara el presupuesto. Al final fue un éxito en taquilla. La ciudad de Nueva York pagó $5 millones en 1853 por el terreno que ahora ocupa Central Park. Actualmente el costo de ese lugar sería de 530 mil millones, ya que se encuentra en uno de los lugares en donde es más caro el metro cuadrado. La camioneta Chevrolet Suburban tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Esto fue en honor a las más de 2000 apariciones que tiene en películas desde 1960. Es el primer objeto inanimado que tiene una estrella en ese lugar. Según estudios que se han hecho, las personas que tienen mentes altamente creativas suelen tener problemas para dormirse temprano y prefieren estar despiertos a altas horas de la noche. Hasta hace poco se pensaba que las jirafas no emitían ningún tipo de ruido, pero después de analizar más de 1000 horas de audio durante 8 años, se descubrió que sí hacen un ruido, pero es de muy baja frecuencia debido a sus largos cuellos. El artista holandés Bernard Smilde descubrió la forma de crear pequeñas nubes dentro de cuartos, usando un balance de humedad, iluminación, temperatura y corriente de aire. Las nubes las integra a sus trabajos artísticos. El aeropuerto considerado el más difícil de descender para un piloto es el de Paro, ubicado en Bután, en las montañas del Himalaya. Actualmente solo menos de 20 pilotos en el mundo están certificados para poder llegar a ese aeropuerto. Para filmar la escena de la pelea en la película Spider-Man No Way Home, que se lleva a cabo en la renovada Estatua de la Libertad, la producción tuvo que construir un set completo del tamaño de un estadio, que fue cubierto de pantallas azules para lograr los efectos digitales. Hay más microorganismos viviendo en una cucharada de tierra tomada en un bosque o una selva que el número de personas viviendo en todo el mundo. El director y guionista Aaron Sorkin, conocido por películas como La Red Social, mencionó alguna vez en una entrevista que a veces llega a bañarse muchas veces al día. Esto lo hace para combatir el bloqueo del escritor. Si no puede seguir escribiendo, se baña, se viste de forma diferente y lo intenta de nuevo. Las placas de circulación de los automóviles en la región de los territorios del noroeste de Canadá tienen forma de osos polares. En esa zona solo se requiere contar con la placa trasera de los autos. En el manga original de Dragon Ball Z, el autor Akira Toriyama inventó la transformación Super Saiyajin solo para que fuera más fácil entintar los dibujos, ya que tener el cabello blanco implicaba menos tiempo pintando a los personajes que originalmente tenían el cabello negro. Después en la serie animada lo hicieron color amarillo o dorado. Las aves suelen volar en una formación en V para poder combatir la resistencia del aire y guardar energía. Las aves toman turnos para ponerse al frente y cuando se cansan se pasan a la parte de atrás. En la película La Bella y la Bestia del 2017 hay 2 escenas que fueron borradas, en donde el personaje LeFou entra a un baño y se encuentra con un inodoro animado que antes era humano. Luego, al final de la película, cuando todos regresan a la normalidad, sale por un momento la persona que era ese inodoro antes, y menciona que lo primero que va a hacer es lavarse los dientes. Los 10 países que consumen más queso en el mundo están en Europa y Francia es el primer lugar. Los franceses en promedio consumen 25 kilos de queso cada año. En la ciudad de Nueva York en los últimos 50 años, el precio de una rebanada de pizza ha ido a la par con el precio de un boleto del metro, siendo casi el mismo, y cuando uno sube, el otro le sigue inmediatamente.
George Lucas programó un viaje a Hawái en el mismo fin de semana del estreno de la primera película de Star Wars, de la que fue director y escritor. Todo esto para estar muy lejos y evitar leer las malas reseñas. Sin embargo, cuando empezó a ver que había sido un éxito, canceló de inmediato ese viaje. La rana venenosa más pequeña del mundo mide solamente 10 milímetros y su mecanismo de defensa consiste en expulsar veneno líquido a través de los poros de su piel. Para la película La Cumbre Escarlata del 2015, tuvieron que construir una mansión completa. Esto después de que no lograron encontrar una locación ideal para filmar, y muchas cosas con las que completaron el mobiliario y decoración le pertenecían al director Guillermo del Toro. Las naranjas no tienen tanta vitamina C como se podría pensar. Alimentos como las guayabas, los pimientos y el brócoli tienen más de lo doble de esta vitamina por cada gramo. El país que tiene más volcanes que han hecho erupción en los últimos 12.000 años es Estados Unidos, con 161. Después le sigue Japón con 122 e Indonesia con 121. Chile está en el lugar 5 con 92 y México en el lugar 9 con 37. Existe un insecto llamado langosta de árbol o insecto palo de Howe, que es de los más grandes del mundo. Mide casi lo mismo que una mano de una persona y solo pueden ser encontrados en una pequeña isla cerca de Australia. Khaby Lame, o como algunos lo pronuncian Khaby Lame, conocido por los videos en donde se burla de los life hacks, es el TikToker italiano más seguido. A pesar de eso y de que lleva casi toda su vida viviendo en Italia, no tiene pasaporte o ciudadanía italiana. Esto debido a las estrictas leyes de inmigración que tiene el país. Él nació en Senegal, pero se fue con sus padres a Italia cuando tenía 1 año. Los instrumentos musicales más antiguos son de hace aproximadamente 43.000 años. Eran flautas hechas de huesos de aves y de mamuts. Los cuidadores y todas las personas que entren a la Reserva Natural de Tigres de Sundarban en Bengala tienen que llevar máscaras en la parte de atrás de su cabeza para hacer parecer que están volteados aunque estén de espaldas. Esto es porque los tigres de Bengala solo atacan por detrás. El 95% de las decisiones que tomas ya fueron tomadas antes de que te dieras cuenta por tu subconsciente. Una cucharada de jarabe de maple natural contiene más calcio que el equivalente en leche y más potasio que una banana. Además es fuente de magnesio, fósforo, zinc y hierro. En Canadá tienen una reserva nacional de maple que equivale a 350 gramos por cada ciudadano del país. La Marina de Estados Unidos entrenó a 36 delfines para que pudieran detener a personas usando dardos venenosos. Pero cuando ocurrió el huracán Katrina en el 2005, los delfines se perdieron en el Golfo de México y hasta la fecha no han sido encontrados. Hasta el siglo XVIII, la gente prefería pintar las paredes de sus casas con pintura brillante reflejante. Esto debido a que todavía no se inventaban las bombillas de luz y la única forma de alumbrar era con velas. Esta pintura hacía que se reflejara la luz del fuego y se iluminara mejor el cuarto. La temperatura ambiente más alta que se ha registrado fue en Al-Aziziyah en Libia el 13 de septiembre de 1922. En esa ocasión el termómetro marcó 58 grados Celsius. Los primeros bomberos en Roma se organizaron para hacer un negocio lucrativo. Llegaban a lo que se estaba incendiando y no hacían nada hasta que acordaban un precio para apagar el fuego. Si no llegaban a un acuerdo, se iban o se esperaban a que se apagara todo solo y ofrecían comprar el terreno en un precio muy bajo. Aproximadamente 1 de cada 10 personas en China tienen el apellido Wang, que significa rey. Es el apellido más común en el país. En segundo lugar está Li y le sigue Zhang. En la ciudad de Los Ángeles se usan 96 millones de pelotas de plástico para cubrir la reserva de agua potable y así prevenir la evaporación. Esto salva suficiente agua para el consumo de más de 8.000 personas cada año. La piscina techada más profunda del mundo es Nemo 33. Se encuentra en Bruselas, Bélgica y tiene 32 metros de profundidad. Se usa generalmente por buzos para entrenar. Las langostas tienen dientes en su estómago que usan para masticar su comida. Son unas estructuras similares a las muelas que se mueven para triturar la comida.
Los humanos tenemos entre 12.000 y 60.000 pensamientos individuales que pasan por nuestra mente cada día, y el 80% de estos son negativos. Las zarigüeyas tienen un brillo color rosa si se observan con un filtro de luz ultravioleta, y todavía no se sabe con exactitud la razón o qué propósito tiene este brillo. Además, son de los marsupiales con la temperatura corporal más baja, tan baja que el virus de la rabia no puede mantenerse en su organismo. El endulzante artificial conocido como Splenda fue descubierto por error en 1976 cuando un investigador confundió la instrucción de hacer una prueba con el compuesto. Pensó que le estaban diciendo que se lo comiera. Los flamencos de plástico se comenzaron a fabricar en 1957 y de inmediato se hicieron una de las decoraciones favoritas para jardines, tanto que unas cuantas décadas después el número de flamencos de plástico superó por mucho a la cantidad de flamencos reales que existen, que son alrededor de 200.000. Por cada flamenco real existen 7 de plástico. De acuerdo con un estudio, un estudiante promedio de preparatoria tiene actualmente el mismo nivel de estrés que el que tenía una persona internada en un hospital psiquiátrico en los años 50. Los efectos de sonido del rugido de los leones en la película El Rey León en realidad no son leones, es solo el actor de voz Frank Welker gruñendo y gritando con un bote de basura metálico en la cabeza. La gobernante de Egipto, Cleopatra, vivió en una época más cercana al surgimiento de Facebook que a la construcción de la Gran Pirámide, que tiene más o menos 4.500 años. Cleopatra nació hace 2.090 años aproximadamente. De acuerdo con una estimación científica, una nube promedio tiene el mismo peso que 11 elefantes adultos. Entre más densa o gris está una nube, es más pesada. Cuando los humanos domesticamos a los lobos, sin querer estábamos promoviendo un síndrome que ahora tienen todos los perros, que se caracteriza por dificultades cognitivas, pero sobre todo, la tendencia de ser hipersocial y querer a todas las personas. En su momento de mayor popularidad, la aplicación Candy Crush llegó a generar $956.000 cada día y a tener más de 100 millones de usuarios únicos al mes. Han sido identificadas 684 especies diferentes de plantas en el Coliseo romano. Esto es debido a que las semillas fueron plantadas mediante los desechos de animales exóticos que llevaban desde lugares lejanos del Imperio Romano y otras partes del mundo. Si tuviéramos que usar todas las baterías que existen en este momento en el mundo como respaldo de energía, sin generar nada de energía extra, se agotarían en tan solo 10 minutos. El cuadro de la Mona Lisa tiene más de 30 capas de pintura, que fueron usadas por Leonardo da Vinci. Algunas son más delgadas que el grosor de un cabello humano, así que probablemente nunca vamos a saber qué se esconde en esas capas inferiores. Los cocodrilos no tienen glándulas para sudar, por esa razón tienen que enfriarse dejando abierta su mandíbula durante un rato, entonces parece que solamente están ahí con la boca abierta haciéndole 50 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.